Puedes ser feliz si buscas a Dios por medio de Cristo, tu buen Salvador. Acéptale hoy en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Si te sientes desdichado, con un profundo vacío, por medio de Cristo hallarás el camino de vida. Acéptale hoy en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Y verás entonces tu vida cambiar. Amén, amén. Bien, ahora voy a dejar con ustedes a nuestro hermano que trae ese bendito evangelio de la palabra de Dios. Amén, gracias hermano. Mi nombre es Juan Arancibia. Venimos de la Iglesia Presbiteriana Nacional, que está ahí ubicada en calle Carrera con 18 de septiembre. Y venimos a compartir la preciosa palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y la vamos a compartir. Hay en un libro de la Biblia, la palabra de Dios, que no ha sido revelada a los hombres, y en ella podemos encontrar, ser instruidos por el Señor, y en ella nos vamos a basar. Nos vamos a basar para esta palabra. No es una idea mía, no son conceptos humanos, tampoco son ideas creadas por mi persona, sino que esta es palabra de Dios que es útil para cada uno de nosotros. Dice así, en el libro de Mateo, si usted tiene Biblia, tiene la posibilidad de, si tiene una Biblia en su casa, puede seguir nuestra lectura allí en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, que habla acerca del nacimiento de Jesús. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en su sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el mensaje principal que Dios quiere en esta tarde compartir con ustedes, conmigo, con mis hermanos, que Jesús, a pesar de que no es Navidad, ¿no es cierto?, para leer esta lectura, sin embargo, el mensaje sigue vivo, sigue actual en esta tarde, en el sentido de que Jesús, el que todos conocemos, que la historia universal lo reconoce como un hecho histórico que irrumpió en la historia humana, Jesús es capaz de salvar. Y la misma palabra, el mismo nombre Jesús, su significado, ya, porque los nombres tienen un significado, tienen una profundidad, no son nombres abstractos. En este caso Jesús significa Salvador. Es la función que cumple en este caso la persona, en este caso de Jesús. Entonces, la primera verdad bíblica, que Jesús, aquel que nació allá en el pesebre en Belén, en donde nosotros cada diciembre celebramos Navidad, entonces recordamos el nacimiento de Jesús. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor, que Jesús significa Salvador. Cuando usted escucha la palabra de Jesús, el nombre de Jesús de aquí en adelante, usted ya va a saber
¿Qué significa Salvador? Cuando usted dice Jesús, está diciendo Salvador, que es la función que Jesús venía a ejercer acá en medio de los hombres. ¿Y de qué cosa? ¿De qué cosa Jesús nos salva? ¿Qué cosa entonces? ¿A dónde lo podemos aplicar? Jesús es Salvador de los hombres. Jesús, vuelvo a repetir, Jesús es Salvador de los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús es Salvador de los hombres? ¿Y por qué vino a morar entre nosotros allí en esa ciudad de Belén? Porque sucedió de que nosotros necesitamos, y escuchen bien esta palabra de parte de Dios, necesitamos ser salvados. Porque la palabra dice que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa pecado? ¿Ya? Esto lo podemos ver allí en el libro de Génesis. ¿Ya? De allí podemos encontrar el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 16, y ahí vamos a ir entendiendo de qué hablamos de esta palabra. Génesis, vamos a ir ahí al libro de Génesis, si tú tienes la palabra allí. Ya estamos aquí instalados en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, versículo 1 y 18, dice: dice así la palabra: y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las aguas y las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue dada la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios creó, esto está hablando de que Dios creó los cielos y la tierra. Está bien, estamos escuchando cómo Dios otorga la creación del mundo. La ciencia aún no parece que no ha mirado este pasaje de la Biblia. Todavía se está explicando, quiere saber quién creó todo lo que nosotros vemos alrededor. Sin embargo, Dios se otorga la creación del mundo, y sabe, la creó para ser regalada a los hombres. Y este regalo que Dios le hizo a cada uno de los hombres tuvo un deseo de Dios para Adán y Eva. Cuando Dios les dijo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Después de que Dios creó todo lo que ustedes ven, creó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí encontramos el principio de dónde viene lo que es el pecado. Dios le dio una orden al hombre, que de todo lo que él creó en la tierra podía comer, pero le mandó de un árbol, le dio una orden de un árbol que no podían comer. Pero ¿qué pasó? Que ellos comieron de ese árbol, es decir, desobedecieron lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Pecado es todo lo que el hombre le desobedece a Dios. Allí está el comienzo entonces de por qué nosotros debemos ser salvados, por qué debemos ser rescatados. Por ese hecho en que Dios mandó en el principio a Adán y Eva, cuando fue creado
el hombre y la mujer, les construyó una naturaleza, un huerto, y les dijo: de todo árbol pueden comer, más de uno no pueden comer. Y ellos desobedecieron a Dios y comieron de ese lugar, de ese árbol, en el cual allí entonces comienza el pecado, porque cuando hablamos de pecado significa desobedecer a Dios. Cuando habla ese concepto de ¿qué es lo que es pecado? Usted tiene que decir: pecado es desobedecer a Dios. Y Dios dio los 10 mandamientos, en los cuales encontramos que se han hecho leyes del mundo también. Si usted roba, es pecado. Si usted miente, es pecado ante Dios. No podemos justificar estas cosas. Si usted tiene malos pensamientos, es pecado. Entonces, cuando hablamos de cualquier desobediencia a lo que Dios ha mandado, entonces Dios lo denomina pecado. Y como nosotros sabemos que no somos perfectos, entonces somos pecadores. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les dijo que no mandaran, desobedecieron, entonces el pecado entró en la humanidad. Y nadie puede decir: yo no tengo pecado. No puede ser así, porque nosotros nacemos en pecado, y es por eso que Jesús, en Navidad, ¿no es cierto?, cuando lo recordamos, su nombre tiene lo que Él va a ejercer. Jesús, su nombre significa Salvador, y va a salvarnos de nuestras desobediencias a Dios. Jesús vino a dar su vida por usted. Jesús vino a dar la vida por mí, y Él se entregó allí en la cruz, porque la paga del pecado, la paga de la desobediencia es la muerte. Como dice ahí el versículo, ciertamente morirás. ¿Usted conoce alguna persona que viva eternamente en este momento? Yo le pregunto, alma que me escucha, ¿usted conoce tiene algún familiar que viva eternamente, que tiene 300, 400, 500 años? Yo no lo conozco, no conozco a nadie mío, ni varón, ni dama, ni niño. Entonces se cumple la palabra en que uno más o menos tiene 120 años, 130 años, y se cumple lo que Dios dice, que la desobediencia, por la desobediencia nosotros tenemos que morir. Pero no siempre puede ser así. Jesús, como dice, significa Salvador. Él nos va a salvar de la muerte. ¿Cómo nos va a salvar? Él dio su vida. La paga del pecado es la muerte. Jesús se entregó allí en la cruz, ¿ya?, por cada uno de nosotros. Si usted cree esa verdad y asume como que Jesús es su Salvador a través de la muerte allá en la cruz, y usted lo recibe como su Salvador, tiene el regalo de la vida eterna. Esta es la palabra fundamental que Dios quiere que ustedes escuchen esta tarde. Que Jesús murió allí en la cruz por los pecados míos, de mis hermanos que están aquí y de toda la humanidad. Pero solamente aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor pueden tener el regalo de la vida eterna. No hay otra manera. Esta es una verdad que Dios quiere que usted la conozca. Arrepentidos. Y que nadie puede desmentirla. Más bien tenemos que compartirla, tenemos que decirla, divulgarla a través de micrófonos, a través de papeles impresos que pueden ser leídos. Y entonces la gran verdad que esta tarde quiere derramar en este lugar, una bendición tremenda, es que Jesús es nuestro Salvador. Jesús murió por la cruz, por sus pecados, por mis pecados. También nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Ya? Vamos a ir a una cita bíblica que me gustaría que mis hermanos me pudieran apoyar con la lectura, si alguien quiere. En Lucas, capítulo 23. Vamos a ver esa parte de la confesión de nuestros pecados, que es necesaria. La confesión de nuestros pecados a Dios.
Ya allí cerrada la puerta, usted puede reconocer sus pecados, porque si no lo hace, entonces Dios también le condenará. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y aquí vamos a saber por qué. Lucas 23, en los versículos 40 y 41, 42 y 43. La palabra del Señor dice así: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Amén. Entonces aquí encontramos que la figura es cuando Jesús está crucificado, ¿no es cierto?, junto a dos ladrones, y hay un diálogo ahí entre los dos ladrones, en donde uno no tenía ninguna gana de arrepentirse. El otro más bien reconoce sus pecados, porque uno de ellos dice que está allí en la cruz por sus hechos, por la maldad que había cometido. Entonces se merecía ese pecado. Entonces, pero él reconoce a Jesús, que nunca hizo mal, que era justo, que él no cometió pecado. Y entonces él le dice a Jesús: acuérdate de mí, le dice en uno de los ladrones. Y Jesús le dice: desde ahora te digo, estarás conmigo en el paraíso. Vemos que este ladrón confesó su pecado. ¿Cuál era? El que había hecho mal a la sociedad. Él reconoció que había hecho cosas que a Dios no le agradaba. Robaba, quizás tenía malos pensamientos. Y eso es la confesión de pecado, reconocer la maldad que hay en nosotros. ¿A quién? ¿A un árbol? No, a Dios. Usted puede doblar sus rodillas, pedir perdón a Dios por todas las cosas, por todos los pecados que se han cometido. A veces hay pecados que uno sabe que tiene que hacer las cosas y no las hace. Ese también es pecado. Ese se llama pecado por omisión. Tenemos la posibilidad allí que, cerrada la puerta, estando en nuestra pieza, solitos allí, usted puede arrodillar sus rodillas y pedir perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Y también Él murió allí en la cruz para salvarnos. Pero no solamente quedó allí, sino que al tercer día Él resucitó para darnos vida eterna. Este es el mensaje que Dios quiere que ustedes escuchen esta tarde. Que Jesús perdona sus pecados y los míos. Que Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Y que Él resucita para que cuando Él venga por segunda vez, porque la primera vez fue cuando nació allí, como leíamos el versículo, nació allí en Belén, después ascendió a los cielos y va a venir por segunda vez a buscar a su iglesia. Amén. ¿Y cuál es su iglesia? Aquellos que han pedido perdón por sus pecados, aquellos que han creído en Jesús como su Salvador y Señor. Que esta palabra traiga bendición a este lugar. Este es el mensaje central que Dios quiere que usted tenga en su corazón. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar unas alabanzas. Amén, amén. Hemos escuchado esta preciosa palabra y vamos a cantar una preciosa alabanza que dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, Él volverá
olvida el pecado del remanente de su heredad, de su heredad, de su heredad. Amén. Vamos a orar por este lugar, para que Dios tenga misericordia por esta palabra que ha sido entregada, para que dé fruto de salvación, de arrepentimiento en su vida, para que usted busque a Dios mientras puede ser hallado. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, porque podemos venir aquí a un lugar que tú pusiste en nuestro corazón para venir a predicar el Evangelio. Señor, que esta palabra que ha sido dada hoy sea como una semilla que caiga en nuestra tierra, de nuestro corazón, y dé fruto de arrepentimiento para buscar de tu salvación. Como se decía en la predicación, Señor, solamente en ti hay palabra, solamente en ti hay vida eterna. Señor, que esta salvación sea en cada uno de los hogares que están escuchando en esta tarde. Si hay una persona que está enferma, Padre Celestial, tú dale sanidad para testimonio y gloria de tu nombre. Así también si hay alguien que está cautivo por un pecado, que lo tiene atado a su vida, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú seas reprendiendo la obra del diablo en su vida, para que ellos tengan libertad, y donde hay libertad, Señor, tú estás. Por eso, Señor, te pedimos que tú seas dando salvación, dando misericordia a la gente que está escuchando. Señor, lo pedimos. Así también si hay alguien que tenga necesidad de trabajo, que tú abras una puerta de trabajo. Si hay depresión, que tú vuelvas el gozo a esta persona, que te busque a ti de corazón, que busque una iglesia donde se predique el Evangelio, la sana doctrina, para que ella pueda ser tu hijo, para que tú seas su Rey y su Señor y su Salvador. Lo pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Clarito, clarito. Hay que tener cuidado porque andan los chulos por allá. Sí, hay mucho. Dijimos que íbamos a ir a